Es importante que no solo como abogados, sino como parte de la sociedad, estemos atentos y alertas de sucedió esta tragedia que impactó no solo a la Ciudad de México, a muchos estados, y ¿qué sucede ahora? Yo formo parte del despacho White & Case y como parte de nuestra área pro bono tuvimos la iniciativa de crear un plan de acción post-sismo en el que podíamos dar una ruta crítica con temas muy generales pero inmediatos ante esta situación, en el que la gente que se podía ver afectada decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sucede con mis documentos? ¿Y ahora qué sucede con restituir en la manera de lo posible la situación jurídica personal y patrimonial? Entonces surgen muchas dudas, surgían muchas preguntas y queríamos crear este documento, sí creado por abogados, pero no dirigido necesariamente a abogados, sino a las personas que realmente fueron afectadas. Ahora, en temas jurídicos es importante mencionar que si bien hay temas generales y que pueden ser una guía, es importante en cada caso, pues sí acudir a una asistencia jurídica individual, porque pues cada caso, cada contrato, cada situación, todo tiene circunstancias en particular. En concreto, este plan de acción lo dividimos en distintas secciones. La primera es el tema de reposición de documentos, la segunda, trámites sucesorios, la tercera, el tema de la solicitud de revisión a los inmuebles que fueron dañados, la cuarta, todos los procedimientos relacionados con las entidades financieras, la quinta, temas de educación, sexta, programas de apoyo y séptima, posibles acciones legales. En muchos casos, como todos sabemos, la gente pues prácticamente la rescataron de escombros, no tiene nada, no tiene documentos, no tiene nada, ¿por dónde empieza? Entonces, ante estas necesidades surgió el recopilar toda esta información. Y en ese sentido, estos centros que ha creado el gobierno han sido útiles en cuanto a que tienen los módulos separados para todo este tipo de reposición de documentos. Ahora, bueno, ya hay casos en particular, como por ejemplo el pasaporte, la visa, ya cosas un poco accesorias, pero que también para ciertas personas son relevantes en estos momentos, y pues bueno, ahí es ir a la embajada o ir a Relaciones Exteriores y sacar los trámites. Entonces, con esta guía que los invito a revisarla, está en nuestra página de internet, y si gustan, con mucho gusto la comparto. Van a encontrar de manera muy gráfica en qué consiste, dónde están los links, a dónde puedes acceder, dónde puedes ver la documentación. Algunos inmuebles pues se destruyeron, pero otros quedaron dañados, unos menos, unos más. ¿Qué procede en este caso, no? Al final, lo primero es salvaguardar la integridad física de las personas. Entonces, acudir a las distintas opciones o a los distintos accesos para determinar si el inmueble en el que me encuentro es seguro o no. Y para eso hay varias vías, ¿no? Vía reportando el inmueble a Locatel o a las brigadas o a Protección Civil. Incluso se creó este portal de Salva tu Casa, que era una página de internet, o bueno, es una página de internet donde arquitectos e ingenieros lo utilizaron como vía para recopilar esta información y hacerlo llegar a las autoridades para que alguien pudiera acudir a tu domicilio y decir, bueno, ya se hizo la revisión estructural y es un domicilio seguro o no. Hay un procedimiento y en concreto pues termina en el semáforo que tanto hemos visto estos últimos días, que si era verde estaba, digamos, habitable, si era amarillo había un riesgo, si había rojo pues prácticamente pérdida total, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y eso es lo primero, para también de ahí definir muchas situaciones que
pues resultan en temas jurídicos, porque al final del día, pues, ¿qué pasa si la casa que habitaba era mía? ¿Qué pasa si la casa que habitaba la rentaba? Entonces, también determinando esta situación del inmueble es cómo se pueden seguir procesos, pero lo principal es saber, pues, qué tan seguros estamos en ese inmueble. Entonces, desde nuestra perspectiva de derechos humanos, que es a lo que nos dedicamos, venimos a platicarles. Sabemos que en estos tiempos lo fundamental y lo urgente son temas como los que tocó la abogada que me antecedió. Sin embargo, creemos también conveniente que ante una eventualidad similar en lo futuro, que no sabemos cuándo nos toque, ¿no? ni en qué circunstancias nos encontremos, probablemente puedan serles de utilidad. Entonces, estando en vísperas de cumplirse un mes del evento del 19 de septiembre, vamos a desarrollar a continuación nuestra plática en 3 puntos. Primero, nuestra realidad actual. Posteriormente vamos a pasar con cuáles son nuestros derechos, ¿no?, en esa situación de emergencia. Y finalmente, el papel de las autoridades. Bueno, como ya todos sabemos, hace casi un mes vivimos, no el epicentro fue aquí, pero sin embargo aquí fue donde padecimos el mayor número de consecuencias de este sismo que se registró de 7.1 grados, ¿no? Todavía con menor magnitud que el del 85, sin embargo con consecuencias que ante la perspectiva de las autoridades no debieron haber sucedido, ¿no? Algunas de las ironías de la vida son que en el mismo día, ¿no?, en el que realizamos este macrosimulacro y este evento oficial que se realiza, en el que las autoridades delegacionales hacen todo serie de actos para conmemorar el evento del 85, horas después, ¿no?, terminando el macrosimulacro, viene la realidad, o nos toca un sismo, y pues no respondemos, ¿no? No respondemos como se creía que íbamos a responder, y realmente la pregunta o la afirmación más bien que hacían las autoridades de ahora estamos más preparados, ¿no?, ahora estamos listos, pues realmente pues no lo vimos, ¿no? Y en este estado de excepción sí es válido, de acuerdo al artículo 29 constitucional, como ya les mencionaba, hacer ciertas restricciones o suspender incluso derechos y garantías de las personas. Hay un punto en común entre tanto el estado de excepción como la declaración de emergencia, que es que ambos tienen como objetivo que las autoridades respondan de manera rápida y eficiente ante situaciones que puedan poner en riesgo a la sociedad. Sin embargo, este nexo en común no implica que ambas tengan las mismas consecuencias. Terminando con el estado de excepción, a pesar de que sí se pueden suspender o restringir ciertos derechos y garantías, no son todos los derechos ni son todas las garantías. Por ejemplo, en el artículo lo pone en contra, pero por ejemplo el derecho a la vida evidentemente no, la pena de muerte evidentemente no se puede cancelar, entonces que no, discriminación, derecho al nombre, derecho a la nacionalidad, hay un catálogo de derechos de los cuales jamás se van a poder tocar en este estado de excepción. Y bueno, con eso terminamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una declaratoria de emergencia, como sí fue el caso del 19 de septiembre y como fue el caso también del 7 en algunas entidades federativas? En la declaratoria de emergencia la realiza una autoridad competente que pertenece a la Secretaría de Gobernación. En este caso la analiza, en el proceso se realiza ante Protección Civil. El Estado o la zona afectada, delegación, municipio, entidad, hace la petición a Protección Civil evalúa y entonces se realiza la declaratoria pública de que en esa demarcación territorial se declara la emergencia. Su objetivo, diferente al caso del estado de excepción, es que en este punto solamente se limitan a catástrofes naturales, que igual existe una ley que se llama Lineamientos del FONDEM, que lo que ya se menciona la abogada, especifica cuáles son las catástrofes naturales en los cuales se puede hacer la declaratoria de emergencia. Repito, como fue el caso. En este declaratorio de emergencia no se puede restringir ni suspender ningún derecho, ni ninguna garantía tampoco.
había en las zonas de derrumbe una ausencia de una claridad de listas oficiales. Sí habían listas de personas desaparecidas, personas fallecidas o rescatadas, pero estas listas eran creadas por los mismos civiles y no había, hasta la fecha no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en donde se diga haya un listado, ¿no? Se están manejando números, pero realmente nunca tuvimos una respuesta por parte de las autoridades. Vimos que su labor fue bastante tardía. Esto no solo para la parte de rescate de las personas, sino también en el rescate en la recuperación de las pertenencias de las personas. Normalmente se estuvo todo sacando de los escombros que había, aun cuando habían pertenencias que sí podían ser rescatadas, y sin embargo estas también se destruyeron o se estaban llevando a las zonas donde amontonaban todo. Esto constituye una violación, ya que las personas que ya habían perdido todo tenían derecho a saber el destino de dónde estaban llevando eso y tenían derecho a recuperar lo que fuera recuperable. Por otro lado, como sabemos ahora, como parte de los derrumbes, desde luego este tipo de eventos de la naturaleza son totalmente impredecibles, pero lo que resaltó mucho fue este derrumbe de edificios que eran prácticamente nuevos, que es increíble que un edificio viejo soportara y el que estaba al lado, que era totalmente nuevo, se derrumbara. En algunos inmuebles que se cayeron se encontró que no tenían cimientos o que las construcciones eran de bajos materiales. Nosotros hicimos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se resguardara, porque eso es evidencia para procedimientos futuros en el caso de acreditar un tipo de responsabilidad hacia las constructoras, hacia las autoridades encargadas de dar esos permisos. Y entonces al juntar todos los cascajos y no tener una separación de cuál pertenecía a cada inmueble, entonces aquí se está perdiendo evidencia que más adelante puede servir a las personas afectadas para probar este tipo de responsabilidades. Entonces consideramos que se debe tomar en cuenta esto y que debe haber un pronunciamiento para, en la medida de lo posible, salvar esta situación.